Adelante, doctor. Buenas tardes. Quisiera presentarme, soy el doctor Guillermo Arturo García Pérez. Actualmente me desempeño como vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo. Reciban un cordial saludo a los miembros de la Red Peruana de Universidades, a los ponentes y a los participantes en esta primera jornada de investigación pertinente, fenómeno del niño, quienes hoy nos honran con su presencia. Quisiera mencionar a los que nos acompañan, a los ponentes que nos acompañan en esta tercera mesa. En primer lugar, al profesor Jorge Antonio Fupuy Chung, licenciado en Biología Pesquera, docente a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con una maestría en Ciencias por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, investigador RENACYT. Nos acompaña también el profesor Elmer Yuen Cumpa, docente nombrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestro en Ciencias con mención en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con una segunda especialidad en formación magisterial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como investigador en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En tercer lugar, nos acompaña el profesor Jorge Washington Vela Alvarado, profesor principal a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali, en la Cátedra de Estadística y de Diseños Experimentales para Investigación Agraria, desde el año 1986 hasta la actualidad. Es investigador en las áreas de sistemas de producción animal sostenibles, con énfasis en silvopasturas y manejo sostenible de la biodiversidad. Cada participación de nuestros ponentes será de una duración de 15 minutos. Les avisaremos cuando el tiempo se esté acortando y comenzaremos con la primera exposición del profesor Jorge Antonio Pupuy Chun, quien nos va a exponer efecto del evento El Niño en la Comunidad del Macrosoventos de las playas de San José 1996-2013. Queda usted, doctor, profesor, con el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muy buenas tardes a todos. Primero, felicitar, ¿no? el hecho de que se esté realizando este tipo de eventos y que nos ayude justamente a la parte de poder socializar los trabajos de investigación que se vienen realizando. Voy a exponer justamente parte del trabajo que se viene realizando desde el año 96, ¿no? Con un corte que hemos tenido que hacerlo bueno, en función también un poco a los recursos con los que contábamos para hacer el trabajo de investigación, y que lo estamos retomando nuevamente con la finalidad de poder tener una larga data en el tiempo, ¿no? Entonces, el niño ya lo sabemos que no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, y lo que nosotros buscábamos en el trabajo en conjunto, porque si bien es cierto, el macroevento son todos los organismos que están en orilla de playa, en este caso, de playas arenosas, en el caso San José, era contar a través del tiempo con indicadores, ¿no?, biológicos en una de las fases del niño que es justamente la menos evaluada, que es la fase niño 1-2, o sea, la más cercana hacia la costa del país. En el caso de nuestro litoral hay algunos sensores, ¿no? En el caso es niño 2 o 3 y 4, pero sobre el niño 1 y 2 hay muy poca información. Entonces, nuestro trabajo ha ido viendo sobre la comunidad de macroeventos, pero me voy a centrar básicamente en lo que es la hemerita análoga, ¿no? Que es el muy, y que nos ha servido, ¿no?, de muchas formas como un indicador temprano para lo que era el evento del niño, ¿no? Nos motivó a ampliar ese trabajo. Inicialmente empezamos en el año 96 y cuando empezamos a trabajar con los diferentes organismos y en especial con el caso de Muy Muy, fuimos observando ciertos cambios
en la comunidad con que nos daban indicios de que iba a ocurrir algún evento climático fuerte. Y hicimos una reunión previo al Niño 97-98, ¿no? Con la finalidad de dar una pequeña alerta acerca de este fenómeno que se avisoraba a través de los organismos de playa, principalmente en el caso del movimiento, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, ¿no? El niño en cuanto a la latitud de la costa de nuestro país hacia la zona, ¿no? Australiana, se divide en niños 1, 2, lo cercano a la costa, niño 3, ¿no? Que es dentro de las 200 millas marinas, 3 y 4 ya es en el océano bastante alejado, y el niño 4 propiamente dicho está cercano hacia la zona de Australia, ¿no? Para eso, con información que hemos ido recolectando, si no es cierto, está hasta el 2003, tenemos información hasta el 2013 que también estamos reagrupando en algunos puntos, se fueron viendo en función al tiempo y en función a todas las instituciones que fueron investigando a través del tiempo qué etapas eran, ¿no? Con la finalidad de ir viendo y ahondando la investigación sobre esos puntos, ¿no? Entonces tenemos una estación fija al norte de San José, ¿no? En esa longitud y latitud, ¿no? Con la finalidad de mantenerlo a través del tiempo. Es algo que todavía lo mantenemos y hemos ampliado algunas investigaciones más con respecto y ir sumando no solo la parte ambiental con lo que tiene que ver con el niño, sino también la parte antrópica. Y estamos evaluando también la parte de contaminación de metales pesados en la zona, ¿no? Entonces, lo que se hace en playa es con un tubo Penchazade, ¿no? Se toma, ¿no? De forma perpendicular a la orilla de playa, se hace un transecto y se van haciendo censos cada 5 metros hasta llegar, ¿no? A ingresar al intermareal, ¿no? Y hasta donde nos permitiera sacar las cilindradas. Y se van, ¿no? Observando los organismos que van saliendo. Luego de ubicar los organismos en todo lo ancho de playa, en el caso de Lambayeque tenemos playas bastante amplias que tienen más o menos 22 hasta 23 censos, empezando por la línea de alta marea, de humedad, ¿no? Y se fueron recolectando también las zonas donde se encontraban, ¿no? Estos organismos, las emeritas análogas, que son bastante utilizadas en el consumo alimenticio de la zona, ¿no? Entonces, se fue trabajando en el laboratorio y se fueron viendo cómo es que se va modificando a través del niño la estructura de la población, ¿no? En cuestión de tallas, y como vemos en el caso del niño, ¿no? La estructura de la población disminuye, no hay predominio de un grupo en específico, ¿no? Pero los grupos más grandes se ven antes del niño, ¿no? Que eso permite también un reclutamiento de la población a través del tiempo. Y durante el niño más bien digamos, la situación cambia, disminuye bastante, solo hay ciertos grupos. Y la recuperación no es muy rápida, a pesar de ser un organismo de crecimiento rápido. Es más, ya tenemos información, como le digo, hay aspectos que todavía estamos, digamos, investigando en la actualidad con el niño y la niña de estos últimos años, ¿no? Emerita análoga prácticamente ha desaparecido de las playas, ¿no? Del litoral ambayecano, ¿no? Y estamos tratando de seguir la información con la finalidad de poder ir buscando explicaciones. ¿Cómo se comporta de manera general? Como ven, las tallas más grandes en el caso del litoral lambayecano se aprecian, ¿no? Antes del niño, durante el niño, sobre todo en los momentos tempranos donde no hay una altísima temperatura, se mantiene pero después, cuando alcanza temperaturas altas, como en el caso del fenómeno niño 97-98, que alcanzó temperaturas récord, ¿no? La población disminuye, se ve afectada bastante y solo encontrábamos organismos pequeños con algunos indolentes grandes, y hay una recuperación ya en un periodo niño, ¿no? A eso tenemos que recalcar que estamos con un periodo bastante frío, ¿no? Y bueno, ahorita hablamos de un niño, pero en un periodo interdecadal frío, que es el que está afectando a Emerita análoga, ¿no? Y está desapareciendo en el litoral de Ambayecano. Esto es solo para que ustedes vean las densidades, cómo es que se dan en periodos cálidos no muy altos, la densidad de Emerita análoga aumenta, ¿no? Pero en los últimos tiempos que tenemos la temperatura y con la temperatura que va bajando, ¿no? Vemos que no hay una densidad bastante alta, prácticamente casi ha desaparecido en el caso del litoral americano. Sabemos que en el caso de Trujillo todavía Emerita análoga tiene una población bastante adecuada, se consume bastante en ese aspecto, ¿no? Esta es la parte de proporción sexual, ¿no? Entre machos y hembras, por lo general hay un alto predominio de hembras con respecto a machos,
¿no? Y en ciertos momentos, como el caso después del niño, hay, digamos, una reciprocidad en ambos casos, ¿no? Muy similar, ¿no? De machos a hembras, ¿no? Nos está indicando que hay un reclutamiento, una reproducción y nos ayuda a mantenerlos. Y esto es solo para que ustedes vean cómo varía esa proporción sexual a través del tiempo. Por lo general tenemos picos, ¿no? Bastante altos de la proporción sexual de hembras a machos, ¿no? En los meses de marzo a junio, diciembre, ¿no? Marzo, ¿no? En periodos de verano en nuestra zona, ¿no? Esta es la variación de lo que es hemerita análoga, ¿no? Justamente acá vemos durante el periodo previo a la temperatura alta en el 97 y 98, ¿no? Que las tallas se mantenían altas, en el caso de las hembras, pero cuando hay el periodo más cálido del 97 y 98, decae enormemente, ¿no? Y miren, ¿no? Las tallas llegan pequeñísimas, ¿no? Es casi, digamos, muy dificultoso diferenciar entre hembras y machos. Hay que observarlos al exterior para ver esa diferenciación y luego hay nuevamente una recuperación, pero no una recuperación, ¿no? Tal cual anteriormente al evento del niño, ¿no? Por eso es que hacemos un seguimiento en el tiempo. Y eso lo hemos ido visorando a través de indicadores, ¿no? De la relación peso-longitud y vemos que el niño siempre afecta negativamente al crecimiento, ¿no? De este organismo. En cambio, en otros periodos normales, periodos niñas, como que el efecto no es muy fuerte, sobre todo si es que estas, digamos, las temperaturas extremas no las son muy altas, ¿no? Eso mismo no solo afecta a los organismos en cuanto a su tamaño, sino en cuanto al aporte de crías, cuánto se pueden reproducir, ¿no? Y como vemos en el caso de la niña, ¿no? Si bien es cierto, no afecta a las tallas, principalmente ayuda a recuperar las tallas, sin embargo, sí afecta a la reproducción, ¿no? Porque no tiene condiciones adecuadas y por lo tanto el aporte de crías en el periodo niña afecta mucho a Emerita análoga, tanto en lo que son en los estadios de reproducción, ovígera 1, ovígera 2, ¿no? Y como vemos el aporte de crías a través, ¿no? Del tiempo, ¿no? Siempre hay una disminución. Vemos muy es que tienen una masa ovígera naranjadita bien encendida y después va yendo hacia un marrón conforme van madurando las crías. Hay una disminución, pero es bastante significativa, ¿no? La modificación que hay con respecto a los periodos del evento del niño, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos aspectos que lo hemos hecho con una talla específica de uno. Y adicionalmente, ¿no? Utilizamos también como parte de los indicadores, y esto nos sirvió mucho más, ¿no? Los indicadores que es la parasitosis que tiene, o las especies parasitarias que abundan en el caso de Emerita análoga, ¿no? Y como vemos, en el caso de Emerita análoga tiene una fauna parasitaria, ¿no? Dentro de ella, ¿no? Que más o menos abarcan entre 6 a 7 especies, ¿no? Sin embargo, durante el niño, ¿no? Aumenta mucho más, ¿no? La fauna parasitaria es mucho mayor, ¿no? Las condiciones que va dando la parte ambiental favorecen a que hayan, digamos, mayor número de especies parasitarias y durante la niña disminuyan las especies parasitarias, ¿no? Algunas de ellas, esto ha sido trabajos de investigación o tesis que ya fueron realizadas y sustentadas, ¿no? En las cuales vemos que algunas de ellas, especies pueden ser, ¿no? Todavía están siendo evaluadas, ¿no? No solo específicas para un muy, sino que también podrían, ¿no? Afectar al ser humano, ¿no? Entonces se está todavía siguiendo esa evaluación de muy, muy, pero como le digo, ahorita las condiciones no nos han permitido seguir evaluando porque casi no encontramos muy bien en orilla de playa. Igual fue en la parte de crecimiento, ¿no? Que ha ido afectando, ¿no? Un poco, no es muy notorio, pero sí ha habido efectos en el en la ecuación de crecimiento que fue evaluado por toda la data que tenemos a la fecha. Igual, ¿no? En lo que se refiere a mortalidad, ¿no? En las diferentes etapas en San José, ¿no? Y vemos que la mortalidad es mucho mayor, ¿no? En periodos bastante fríos, ¿no? Que muy similar a lo que ocurre en el periodo del niño, ¿no? 2,35, pero en periodos muy fríos llega a una mortalidad hasta 3,07 respecto al resto, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro para más o menos, nosotros tomamos la temperatura en orilla y playa y vemos que en el caso de la niña, ¿no? Podemos llegar a temperaturas de 18,4, 18,8 y durante el niño, pues fácilmente alcanzamos en promedio 23,8, aunque en el último niño hemos alcanzado temperaturas hasta de 24,2, lo que hemos estado evaluando en orilla y playa. Y aquí tenemos, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Cómo
otros organismos junto con muy, ¿no? Pero por la cantidad que solemos encontrar, cómo es la variación que tiene con respecto a la temperatura superficial, ¿no? Entonces, cuando la temperatura mantiene, entre comillas, constante, en una temperatura ideal sobre los 20 grados o alrededor de los 20 grados, la emerita análoga, ¿no? Como que tiene sus procesos de abundancia justo en momentos de primavera-verano, ¿no? Pero en el caso de periodos niños como que tenemos acá, ¿no? La población se ve afectada bastante, ¿no? Sin embargo, como tenemos en 2003, 2004, tenemos acá situaciones en las cuales la población se ha visto afectada. Por eso es que hemos ampliado los trabajos de investigación, no solo a ver el evento niño, sino también los efectos que nosotros podemos estar implicando o podemos estar realizando frente a estos organismos, como el caso de la contaminación, ¿no? En esa zona. Y estos son los cursos de reclutamiento, ¿no? Que se han ido viendo justamente en los periodos de normal, niño, posniño y niña, en los cuales vemos cómo es que se dan esos cursos de reclutamiento, ¿no? Y vemos que por lo general hay un curso de reclutamiento bastante grande en el año, en la primera mitad del año, y un pequeñito al final. Pero conforme se van dando los eventos niños, hay dos, ¿no? Sigue habiendo uno principal, pero un segundo, ¿no? Que también ya es un poco más significativo, y cuando comienza a bajar la temperatura del niño, comienzan a darse dos pulsos, ¿no? Bastante similares de reclutamiento, ¿no? Y luego cuando ya viene un periodo niño hay un gran pulso iniciando el año por la temperatura que hay, y cuando ya llega un periodo frío, más bien el pulso de reclutamiento disminuye. Lo que habíamos observado en el gráfico donde veíamos que, ¿no? La ovígera 1 y ovígera 2 era bastante pequeño respecto al resto de organismos. Entonces Faltan nosotros 2 minutos, tenemos, profesor sí, Fukui. conclusiones finales, digamos, de manera general, pero que quedan todavía en el tapete muchas cosas que nos van a servir o que nos sirven como indicador, y por eso es que nosotros continuamos con las investigaciones. En este caso, hemos tomado solo la especie emerita análoga. El ciclo del niño, ¿no? Del evento del niño afecta a la población de emerita análoga en sus diferentes parámetros poblacionales, ¿no? Y no solo poblacionales, sino también, como hemos visto, en lo que se refiere a la prevalencia de parasitosis, ¿no? Y que eso también puede afectarnos a nosotros. Adicionalmente, hemos visto indicadores como el caso de la fertilidad de esta especie, la cual es afectada negativamente, no solo en niños, sino también en el caso de la niña, ¿no? Y por último, en el caso de los parámetros de crecimiento, en los cuales también se ven efectos, y es necesario continuar con estos trabajos, ¿no? Como le digo, la importancia de trabajar en un niño 1 o 2, que es la zona donde menos información tenemos, y creo que el poder asociarnos y trabajar con, ¿no? diferentes universidades a lo largo del litoral nos ayudaría mucho a poder ir comprendiendo mucho más este ciclo del evento del niño, que ya no podríamos decir lo que es un fenómeno, ¿no? Porque lo tenemos desde hace mucho tiempo y lo seguiremos teniendo. Con eso quería concluir la exposición de mi parte. Excelente exposición, doctor Fukui. Felicitaciones. Muchas gracias. Invitamos a nuestro segundo expositor, al doctor Jorge Washington Vera Alvarado, quien nos ofrece la ponencia Tecnologías sostenibles en fragmentos agropecuarios de la Amazonía, una manera de disminuir el impacto del cambio climático influenciado por factores cíclicos como el fenómeno del Niño. Gracias, muchas gracias. Dale su pantalla. Voy a presentar mis diapositivas. Por favor, me comunican si se ve. Sí se ve, profesor. Ok, entonces, muy buenas tardes a todos.
Agradecer por la presentación del doctor y también agradecer a la Red Peruana de Universidades que nos permite presentar ahora en esta charla de investigación sobre las universidades enfocadas en el fenómeno del niño. Bueno, en realidad la universidad ha venido ya trabajando con investigaciones desde el año 2003, trabajos interdisciplinarios con diferentes facultades de la universidad y de diferentes universidades nacionales e internacionales, a quien le damos el beneficio de esta presentación. Ya desde en la COP26, se habló sobre el calentamiento global de 1.5 grados centígrados, en donde se concluyó que se necesitan transiciones muy rápidas para no sobrepasar los 1.5 grados centígrados, y para lo cual las emisiones antropógenas globales netas de CO2 deberían de disminuir en un 45% de aquí al 2030 con respecto a los niveles del 2010 y deben ser cero en torno a 2050. Sin embargo, nosotros encontramos de que en el año 2023 se ha inscrito el, el más cálido registro en los últimos 174 años. Y una de las hipótesis más alarmantes es la posible aceleración del calentamiento global y sus efectos crecientes y rápidos en nuestro planeta. Se sabe que las temperaturas globales fluctúan alrededor de una tendencia al calentamiento influenciado por factores cíclicos como el Niño, fenómeno que podría indicar un calor aún mayor en el año 2024. Los modelos indican que si la tendencia actual continúa, el mundo podría enfrentarse a un aumento de temperatura de entre 2.5 y 2.9 grados centígrados. En esta diapositiva nosotros podemos observar cuáles son los incrementos cuál es el efecto en los procesos tanto de las zonas de la desertificación de la tierra, ¿no? La degradación de la tierra y también la seguridad alimentaria, cuyos indicadores de la desertificación es la escasez de agua, y en la degradación de la tierra, los indicadores como la erosión del suelo, la desaparición de la vegetación, los daños por los incendios forestales, la degradación del permafrost, y en el caso de la seguridad alimentaria, los indicadores como la disminución del rendimiento de los cultivos tropicales y la inestabilidad del suministro de alimentos. Acá los sistemas de riego, tal vez el más importante que podemos ver son la subsistencia, los medios de subsistencia, el valor de la tierra, la salud humana, la salud de los ecosistemas y la infraestructura. Ya actualmente con las temperaturas que tenemos, y si vemos en esa línea de 1.5 grados, la línea punteada, podemos observar que hay tres indicadores que realmente ya estamos viviendo en estos momentos, y el más importante es la inestabilidad del suministro de alimentos, seguido de la degradación del permafrost y también los daños por los incendios forestales. Bien, desde ese punto de vista, entonces, los bosques amazónicos son importantes o han sido importantes sumideros de carbono, los cuales han moderado el impacto del cambio climático. Sin embargo, un estudio en el año 2015 y 2016 indicaban que antes del fenómeno del Niño se almacenaba 300 toneladas métricas por hectárea año de carbón, y actualmente estos bosques almacenan 0 toneladas métricas de carbón. Por lo tanto, nosotros necesitamos mantener los bosques en pie, lo cual nos ayuda a retener el carbono y a frenar el cambio climático. Es importante indicar que los árboles son sensibles a los cambios de temperaturas y a la disponibilidad del agua. En esta diapositiva quiero mostrarles cuál es la pérdida de bosque en el Perú. Se ha perdido más de 2.600.000 hectáreas hasta el año 2020,
y siendo el más alto en 2020, y ahora se asume que en 21, 22 y 23 se ha incrementado estos niveles de pérdida de bosque. Pero algo importante es que más del 50% son drivers de deforestación de -1 y de 1 a 1.5 hectáreas. ¿Esto qué significa? Que la agricultura es un importante driver de deforestación, como es la ganadería, la palma aceitera, cacao y café. Las emisiones por deforestación son significativas, tienen aproximadamente unas emisiones de gases de efecto invernadero casi en 20%, 15% de agricultura y ganadería y 4% en lo que se respecta a la degradación y la deforestación, además de otros impactos ambientales y sociales. Ya en la COP26 se lanzó una iniciativa para impulsar una acción climática más rápida y transformadora en el sector agrícola, empoderando la agricultura y la ganadería para que sean parte de la solución, generar resiliencia a sus impactos y generar beneficios colaterales. Incluso ya en una de las COPs, el Perú, con sus contribuciones determinadas, nacionalmente determinadas, se incluye como una actividad de mitigación la recuperación de suelos degradados en la selva con sistemas silvopastoriles y también la reconversión del cultivo de arroz por cultivos permanentes, lo que suman un total de mitigación de casi 2.000 megatoneladas de CO2 al 2030. En base a esta información ya recibida desde esa época, en el año, nosotros como investigadores, en el año 2003, creamos el Centro de Investigación de la Frontera Amazónica con la finalidad de desarrollar actividades de investigación para la conservación y uso sostenible de la diversidad en la frontera Perú-Brasil. Bueno, el primer proyecto que se desarrolló fue el tema de el análisis y el diagnóstico sociocultural, geográfico, biológico, histórico, y en la frontera Perú-Brasil y las posibilidades de conservación. En ese aspecto encontramos 5 profesores con 5 chicos que desarrollaron su tesis, desarrollaron actividades de investigación en los ríos Callería, Utiquimía, Abujao y Tamaya, ¿no? Ríos que nacen de la Sierra del Ibizol, una importante zona de alta biodiversidad. Estos ríos desembocan en el río Ucayali, ¿no? Y encontramos una serie de actividades y desafíos como una falta de infraestructura, explotación petrolera, extracción minera aurífera, artesanal, extracción selectiva de fauna, extracción selectiva de la flora, extracción de madera y tala legal, migración, falta de ordenamiento territorial y falta de presencia del Estado, y también cultivos ilegales como la coca, entre otros. En ese momento CIFA reconoce que las zonas fronterizas de la Amazonía son importantes para la conservación y desarrollo y geopolítica de los países amazónicos. Sin conocimiento de la realidad y con cada día mayor presión sobre los recursos naturales y mayor interés en proyectos de desarrollo fronterizo, se crea un ambiente de peligro donde acciones pueden ir delante de conocimiento. Ejemplo, las invasiones de Brasil por madereros peruanos en la frontera, la carretera Pucallpa-Cruzeiro, que es en Brasil, y la construcción de una vía férrea entre Brasil y Perú. Una vez que desarrollamos ese diagnóstico de la frontera Perú-Brasil, se generó un proyecto sobre generación y transferencia de tecnología para el uso sostenible de la biodiversidad en la cuenca del río Abujao, en donde se desarrollaron 5 medios fundamentales, como son mayor conocimiento de la biodiversidad, manejo de especies de flora y fauna, suficiente capacitación técnica, prácticas productivas contaminantes, aumento del conocimiento de los procesos productivos
incremento de la conciencia ambiental. Este era un proyecto de 5 años y tenemos como proyecto piloto la cuenca del Abujao. Ya todos estos resultados, quizás uno de los logros importantes es que logramos tener como un proyecto semilla, desarrollamos actividades con la iniciativa amazónica, como es el caso de el proyecto RABA, ¿no? Además se incorporó a más de 20 investigadores para proyectos de tesis de pre y posgrado, tanto nacionales como extranjeros. Desarrollaron investigaciones como mamíferos y aves silvestres usados por los pobladores, el uso de forestal y agricultura como estrategia de vida, y también el uso de la agricultura y agroforestería como estrategia de vida, genes y morfología y clasificación de suelos, la zonificación ecológica, el impacto de la presencia del ejército en la frontera, algunas publicaciones como también la parte del mapeamiento de la frontera, algunos libros como Experiencias Pilotos de Bionegocio en Aguaje y en Bijao, y también cómo gestionar el plan de manejo y la extracción de productos forestales no maderables. Con todo este conocimiento se desarrolló un estudio de zonificación ecológica económica y el alineamiento territorial de la cuenca y el uso sostenible de la biodiversidad, en donde se plantearon 5 zonas: la zona de protección y conservación, que es la parte en la frontera, que podría extenderse a toda la frontera Perú-Brasil; el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, que sería el segundo estrato; eh, desarrollo de actividades productivas, que sería en esta recursos naturales como flora, fauna y servicios; y una última zona sería la zona de protección y uso sostenible de cochas, abojales y complejos de orillal. Profesor Vela, faltan 2 minutos. Ok, bueno, en el caso de sistemas silvopastoriles, ya en el año 2017 se inicia esta actividad, ¿no? En donde que podemos, en primer lugar, hicimos un sobrevuelo con un dron para generar los mosaicos que tienen estos fondos ganaderos, encontrando una fragmentación de 7 fragmentos, como tenemos los bosques primarios, bosques secundarios de 15, 10 y 5 años, pasturas de vaquero de cumen, pasturas de mejor, en buen estado y degradados, y sistemas agroforestales. Bueno, acá se aplicaron los sistemas silvopastoriles como mitigación al calentamiento global. Eh, Se hizo un diagnóstico también de estos sistemas silvopastoriles, identificándose qué tipos se desarrollan. También se encontró literatura y algunos trabajos que se desarrollaron con respecto a procesos que regulan las interacciones árboles con pasturas, como el efecto de sombramiento, el uso diferencial del agua y nutrientes en las raíces, la provisión de residuos foliares y también el efecto de las raíces de los árboles con respecto a las pasturas. Se encontró especies tolerantes a la sombra de gramíneas y leguminosas, diversidad de especies arbóreas de rápido crecimiento procedentes de bosque primario y secundario, eh, diferentes especies para componentes arbóreos, especies para ciertos vivos, especies como bancos de proteína. Y en base a todo este conocimiento ya se desarrolló un prototipo de sistema silvopastoril para poder conocer las interacciones, que nosotros tenemos ya un prototipo en donde que se medía una serie de factores. Este prototipo estuvo generado por 4 estratos: la pastura, los árboles como forrajeras, el estrato de especies de árboles de corto crecimiento y de árboles de largo crecimiento, y pastoreado por vacas lecheras. Se evaluaron variables respuestas en el suelo, en el forraje, arbustos y árboles, en el animal. Se desarrolló un puesto de tecnología y mediciones ambientales. Igualmente, se desarrolló con un desarrollo de una ganadería
de un modelo de ganadería sostenible como una opción para mitigar el cambio climático. Eh, este es y Tiempo, doctor, finalmente, tiempo, profesor. un minuto, finalmente, el censuramiento remoto, se desarrolló una tecnología de censuramiento remoto en paisajes agropecuarios con fines de conservación. Se utilizó drones para medir las reservas de carbono y también se cuantificó el carbono en la biomasa aérea y terrestre utilizando metodología tradicional y se comparó estos. Entonces se encontró una serie de... Me falta una diapositiva más. Se encontró resultados de cantidad de carbono en todos los estratos que ya tenemos cuantificado, y también se comparó a través de la metodología tradicional y el uso de los drones, que es una tecnología que se puede desarrollar para monitorear. Finalmente, nosotros debemos de tener presente que en este escenario que es alarmante pero predecible, se subraya la urgencia de abordar el cambio climático con medidas efectivas eh, y sostenidas a nivel global. La conservación de la Amazonía en pie, el manejo sostenible de los fermentos agropecuarios como sumideros y almacenamiento de carbono, la disminución de la tala ilegal, sugieren tecnologías que podrían ralentizar el cambio climático influenciada por factores cíclicos como el Niño, un fenómeno que podría indicar un calor aún mayor en el año 2024. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones, doctor Vela. Gracias a usted. Invitamos al profesor Elmer Yuen Cumpa, nuestro tercer participante, quien nos expondrá Muchas gracias. la ponencia Determinación de zonas vulnerables por desbordes del río Reque en el centro poblado Callanca, Lambayeque, Perú, utilizando la plataforma Geobosques. Muchas gracias, Adelante, colega. profesor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, quiero felicitarlos y pedirles una disculpa porque aquí en Lambayeque estamos en tinieblas. Se acaba de ir el fluido eléctrico, pero sin embargo, con la tecnología del celular, estamos aquí y voy a pedirle a mi colega Jorge Fupuy a hacer una pequeña presentación, por favor. Sí, no hay problema. El doctor Jorge Vela Alvarado puede dejar de presentar si fuera tan Sí, amable. perdón un ratito. En todo caso puede Sí, ya está. iniciar. No se preocupe. Muy bien. Muchas gracias, colegas. Estamos en la parte final. Como le digo, mil disculpas porque estamos aquí en Lambayeque sin fluido eléctrico. No hay unos vientos fuertes, seguramente algún cable se fue. Sin embargo, por el celular estoy aquí apoyándome y un resumen en realidad lo que tenemos, ¿no? Aquí para poder presentar. Gracias por su comprensión. El título de esta investigación que hemos hecho con el colega Walter González Caicedo y yo aquí en la Universidad Pedro Rigallo es determinación de zonas vulnerables por desborde del río Reque utilizando la plataforma Geobosques. A manera de introducción, podemos decir de que, siguiente por favor, que el fenómeno El Niño es un fenómeno recurrente, ¿no? Ya lo han manifestado nuestros colegas. Trae pues destrucción al país porque afecta la economía, ¿no? De todos los ciudadanos, la salud, porque viene acompañado de epidemias. El cólera, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? El dengue, los desbordes de los ríos causan mucho destrozo. La parte de la infraestructura también. Por ejemplo, en el centro poblado Callanca hay moradores y hay colegios, ¿sí? Donde estudian los niños que los ha arrasado el río, ¿no? Y lo peor de todo es que la gran desventaja, lo que causa, es pérdida de vidas humanas. Hemos podido ver en la televisión cómo el ejército va con los helicópteros, ¿no? A sacar gente
que está en medio del agua, del lodo, de los desbordes de los ríos. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, el problema que hemos detectado aquí es posible identificar esas zonas vulnerables, esa zona donde el peligro es latente, ¿no? El peligro de la pérdida de vidas humanas, porque hay desbordes, pero teniendo en cuenta la parte tecnológica, es decir, los satélites. Y para ello estamos utilizando la plataforma Geobosques, una plataforma que está a cargo del Ministerio del Ambiente, que también es administrado por el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, pero que no es tecnología peruana propia, sino que es una tecnología que viene de Estados Unidos, de aquí de Estados Unidos con el satélite Landsat. Landsat, como le digo, hay varias versiones y el soporte que tenemos es de la versión 7 y la versión 8 de este gigante, ¿no? Norteamericano que está en la cúspide, ¿no? De todo lo que es la inteligencia artificial, las señales satelitales que están monitoreando el planeta y que gracias a los convenios que hay de gobierno a gobierno podemos tener acceso a esa plataforma. Continuamos, por favor. La metodología que hemos utilizado para esta investigación es básicamente la entrevista. Hemos ido con pobladores visitando, ¿no?, a los diversos pobladores. Este es un centro poblado de Moncefú. Moncefú tiene 30.000 habitantes, ¿no? Sin embargo, hemos tomado una muestra significativa porque queríamos entrevistar a los que realmente han sufrido esos embates de la naturaleza, los desbordes de los ríos, que han perdido sus terrenos, ¿no? Y ahí tenemos un problema social. Cuando el río arrasa y luego se retira, los terrenos entonces quedan, los límites que tenían antes, ahora es una confusión para los pobladores. Y ahí surge un problema social, ¿no? Porque quieren medir otra vez a dónde son sus terrenos, y comienza un problema judicial, porque tienen que ver cuál es la ubicación, la posición que ellos corresponden, ¿no? Aparte de lo que ha causado los desbordes del río. También es otra metodología que hemos utilizado, es la misma plataforma que nos permite ingresar la región que queremos averiguar, en este caso Lambayeque. Queremos ingresar la provincia, en este caso Chiclayo, y también nos pide ingresar el distrito, que acá tenemos a Moncefú, ¿no? Moncefú con Linda Conreque, Ciudad Eten, Chiclayo. Como ustedes recordarán, aquí hay un puente muy famoso, el puente Reque. Si ese puente se cae, pues no hay comunicación, ¿no? No hay comunicación del norte con el centro, porque todos los ómnibus, el transporte va de Chiclayo hacia Lima, ¿verdad? Y entonces se forma un gran problema ahí para la comunidad. Continuamos, por favor. A lo largo de todos estos mecanismos, hemos hecho también visita en campo, hemos ido visitando ahí los diversos, ¿no?, kilometrajes que tenemos ahí, con las entrevistas, con los cuadernos de campo, ¿no?, investigando, anotando. Hemos encontrado 5 zonas vulnerables. Decimos vulnerables porque no hay una capacidad de respuesta, ¿no? El peligro ahí es latente. Por ejemplo, en el punto vulnerable 1, el lugar que se llama El Caimito, ¿no? El Caimito, que está muy cerca del río, ¿no?, que es peligroso porque el desnivel de la pista del centro poblado con el río están muy próximos. En algún momento, fíjense, esa diferencia de nivel es 5 metros. De tal manera que si viene un fenómeno del Niño, como se está anunciando, ¿no?, y que es recurrente cada 3 años, 5 años, 10 años, pues arrasaría con los que viven ahí, con todas las comunidades, provocando pérdidas humanas. Esas zonas vulnerables, aquí
Los mismos pobladores tienen su nombre, ¿no? Le llaman el Caimito. Si es la familia Torres, le llaman el sector Los Torres, ¿no? Si es sector Sandoval, le llaman el sector Los Sandoval, Los Yuen, etcétera, ¿no? Esas 5 zonas vulnerables. Hay una sequía también. Lamento no comunicarles aquí, mostrarles el satélite, porque esa imagen lo puedo ver aquí en internet, pero como repito, estamos sin corriente aquí en Lambayeque, ¿no? Y gracias al celular y a mi colega Jorge Fupuy, que está presentando este premio, resumen de lo que tenía que presentar. Entonces, esas son las 5 resultados que hemos tenido en esta investigación. Siguiente, por favor. En cuanto a la discusión, tenemos que decir de que el norte del Perú, por ejemplo, Tumbes, Piura, ¿no? Tienen un soporte del satélite, pero Lambayeque no tiene acceso a esta plataforma. Algunos investigadores hemos tenido que solicitar, ¿no? Que está administrado por el Ministerio del Ambiente, por el CENAMI, para poder tener acceso a estas imágenes satelitales. Y aquí hago un llamado a la universidad, porque la academia tiene que tener acceso a esta plataforma para hacer un monitoreo efectivo. La ayuda de la tecnología es ahora indispensable, la imagen satelital. Ya no vale como matemáticos, ¿no? Ir a aplicar cálculo integral y ver los terrenos, las medidas, todo eso. Ya hay satélites que pueden monitorear, ¿no? Y pueden calcular y poder corroborar estos cálculos que hacemos. También no puedo dejar de lado el SINAGER, que es el Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre. Ellos dicen que se debe socializar con la comunidad, con los pobladores. Hay que sensibilizarlos, ¿no? Hay que apoyarlos. Y a nivel del gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional, se debe trabajar en forma conjunta. Este tema no lo solucionamos solos. Es un tema interdisciplinario. El fenómeno del niño es un tema interdisciplinario. Ahora ya no es que solamente lo solucionan los economistas, o los médicos, las enfermeras, o, no, o los políticos. Tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Esa es una recomendación que hacemos. Y las conclusiones, estimados colegas, las conclusiones están ahí, 3 claras. Se ha determinado 5 zonas vulnerables, aquella zona donde el peligro es latente, donde el desnivel del suelo, ¿no? Del centro poblado con el río es 5 metros, 8 metros, pero es muy frágil eso, ¿no? El segundo, hemos utilizado la plataforma satelital Geobosques y también una del SINAGER, que como le digo ahorita no puedo mostrarles, donde también SINAGER tiene el cauce del río, su trayectoria y cómo se nota, ¿no? La zona verde, donde está ok, y la zona también beige, opaca, donde hay peligros, ¿no? Tercero, es de que tenemos que hacer un imperativo con lo que dice el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Esto tiene que ser socializado, tiene que ser sensibilizado y estamos llamados porque este fenómeno es recurrente a nivel del Perú y el mundo. Muchas gracias, estimados colegas. Eso es lo que quería compartir y estoy apto para sus preguntas. Gracias, colega Jorge. Muchas gracias, doctor Elmer, y felicitaciones por la brillante exposición. Gracias. Ahora pasaremos a responder algunas preguntas que se encuentran en el chat, o de repente algunos de nuestros ponentes quisieran tener unos minutos para ampliar algo de sus ponencias que no se terminaron a tiempo. Y yo, de mi parte, contestar justo la pregunta que usted pone con respecto al fenómeno del niño y la comunidad pesquera artesanal, ¿no? Sí, Sí, también doctor. hemos evaluado parte de esto, ¿no? Sobre todo en el 97-98 con la formación de la Laguna La Niña,
que es algo que también recurrente se da en estos momentos, ¿no? Y lo que las comunidades, no digo campesinas, las comunidades pesqueras del litoral no pueden conseguir, digamos, en alta mar, ¿no? Lo cubren en cierta forma con lo que se produce en la laguna La Niña, ¿no? Entonces, en el caso 97-98, prácticamente la pesca en el litoral lambayecano era, voy a decir, prácticamente era cero, pues la pesca era muy baja, ¿no? Que apenas sostenía a la población, ¿no? Y el 70%, y en algunos casos, en algunos meses, llegó hasta un 90% de la pesca reportada por IMARPE en la zona de San José y Pimentel, era extracción realizada en la Laguna La Niña. Y básicamente lo que se extraía eran dos recursos. Uno era lisa y el otro recurso que se extraía era tilapia, ¿no? Entonces, la Laguna La Niña, por eso digo, hay que ir viendo en este caso del evento del niño, sí, es cierto, tiene varios aspectos que pueden ser negativos, pero también tiene aspectos positivos que deberíamos aprovechar, ¿no? En el caso de Lambayeque, pues en toda digamos, la zona desértica de Lambayeque, con el niño y las fuertes lluvias también se reverdecen, ¿no? Y es una oportunidad de poder aprovecharlo también de alguna forma para la población digamos, en la parte pecuaria o en la parte, sí, principalmente la parte pecuaria. Pero sí, la población indudablemente se afecta bastante, sobre todo cuando los eventos del niño se dan de una manera bastante fuerte, como el caso de 97-98, ¿no? 2017-18, que también se dieron. Y creo que en Lambayeque, no sé si en otros lugares del litoral del país, a lo largo de la costa peruana, ¿no? En Lambayeque hay un estigma, ¿sí? ¿No? Y no sé si en otros lugares, pero si no llueve hasta el 14, ya no llueve, ¿no? Porque el 97 y 98 fue el Día de los Enamorados, digamos, más húmedo que tuvimos, ¿no? Inundados hasta no más. Entonces se tiene un estigma y se dice, si hasta el 14 no llueve, entonces ya no llueve como tal, ¿no? O habrán lluvias un poco más suaves. Gracias, doctor. Con esa respuesta creo que las dos preguntas han sido ya respondidas. ¿No? Pero hay otras preguntas más, ¿no? A los colegas, así que en buena hora. Sí, para el doctor Vela, no, no entiendo cómo un bosque no puede absorber absolutamente nada de carbono o es un desierto total. Y bueno, gracias por la pregunta. Eh, Esta es una información de una investigación que apareció publicado en el año pasado, ¿no? En una revista del Reino Unido, y en donde que indica que los árboles son muy sensibles a los cambios de temperatura y a la disminución del agua. Y entonces, durante ese tiempo ha habido una muerte principalmente y una disminución de la biomasa. Entonces, lógicamente que en base a eso plantea esta investigadora del Reino Unido, publicado en una revista en donde que nos plantea entonces esta disyuntiva, ¿no? Podría encontrar Bennett Amit 2023 en Naturaleza y Cambio Climático, producido en Reino Unido. Entonces, esta es una información científica, que los estudios han demostrado que los árboles son sensibles a los cambios de temperatura y a la disponibilidad del agua, pero desconocen cómo podría cambiar el cambio climático en el futuro a los bosques amazónicos. Los investigadores encontraron que antes del fenómeno del Niño, los bosques almacenaban 1/3 de tonelada métrica de carbón por hectárea año, reduciéndose esta cifra a cero debido a la pérdida de biomasa por la muerte de los árboles. Bueno, lógicamente en los bosques primarios se llega a un equilibrio, ¿no? Entre lo que es la fotosíntesis y el almacenamiento de carbono, pero eso es una publicación científica en la que he presentado este resultado. Y con respecto, hay otra pregunta, creo ahí, ¿cómo se puede detener
la deforestación o la tala de árboles, ¿no? Así es. Eh, Ahí podríamos tal vez plantear varias respuestas a partir de políticas que puedan generarse desde el gobierno. Sin embargo, por ejemplo, este último decreto que dieron favorece en realidad a la tala de árboles. No es una buena política que se lleva en el Congreso. Eh, pero si queremos ver investigaciones ya que puedan disminuir esto, por ejemplo, estamos planteando de que los fragmentos agropecuarios, por ejemplo, que quisieran aumentar o incrementar la, la, los pastos y los cultivos desboscando. Entonces, si le damos una alternativa, por ejemplo, de vender servicios ambientales, como es el caso de captura de carbono, que podrían ser estos bosques secundarios y también las pasturas y la arboristería. Ahora que hemos generado una tecnología que es la de medir y monitorear tanto la línea base como la captura de carbono en el tiempo en estos fragmentos agropecuarios podría ser importante, ya que el agricultor tendría un ingreso y un incentivo para poder seguir conservando estas áreas, ¿no? Entonces, y esto podría generarse también a todos los fondos agropecuarios de toda la Amazonía. No se han realizado estas ventas de servicios ambientales porque la tecnología de medición de la línea base y el monitoreo son muy costosas, ¿no? Esto ayudaría mucho entonces. Excelente, Si me doctor. permiten, si me permiten también. Tenemos que ir con la línea de las ODS, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es. Porque, por ejemplo, el objetivo 15 dice la conservación de los bosques, ¿no? Y sin embargo, el país, a pesar que está conformando los 192 países que forman las COC y todo, que hacen en Francia, por ejemplo, COP21 se comprometió a cuidar el medio ambiente, hacen medidas que van contradiciendo más bien eso, ¿no? Lo cual es muy lamentable. Yo me atrevería a la pregunta, Pablo, que es un fenómeno, es un evento, digamos, global, ¿no? Porque el fenómeno del niño, cuando se forma desde Ecuador, ¿no? Con las aguas calientes que vienen desde Ecuador, pasan por Perú y otra vez está más al sur, en Chile, por ejemplo, donde el pescado, pues, ¿no? Aparece en época del niño, del bonito, pero otros peces, cuando hay mucho calor, más bien se huyen a otros lugares, a otros países. El fenómeno del niño también ha tenido influencia, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Entonces, me atrevería a decir que es un fenómeno a nivel global, estimado Pablo, ante esa pregunta que está diciendo, ¿no? Ah, ah, Si me permite, doctor, hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con la tala permitida? Realmente, en una época se dieron concesiones muy grandes a diferentes personas en la Amazonía, concesiones hasta de 45.000 hectáreas, en donde que podía hacer un manejo del bosque y una de las actividades que tenía que hacer era el repoblamiento, tumbar un árbol y sembrar 5 árboles, pero nunca se llegó a cumplir eso, nunca se llegó a manejar estos bosques y se utilizaba incluso estos permisos para, perdón, para hacer tala ilegal de otros lugares que no tenían la concesión. Entonces, incluso había un canon también que se pagaba para reforestación a través del Ministerio de Agricultura. Y ellos producían plantones y entregaban a los extractores, pero tal vez no se hizo el monitoreo y nunca se llegó a ver si estas plantaciones, si lo habían sembrado o habían puesto 5 árboles por cada árbol tumbado. Entonces, y si alguno de estos se haya logrado, ¿no? Entonces,
todas estas políticas, si bien es cierto que hay buenas y también hay malas, los responsables somos nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, que siempre estamos por aprovechar cualquier cosa para romper las leyes y las reglas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó y ahora esas concesiones, pues, nunca han sido evaluadas por el Estado para ver si cumplieron y no, nadie casi cumplió y nunca se hizo nada contra ellos, ¿no? Incluso seguramente ni pagaron algún derecho. Ahora, si hay algún plan para recuperar y volver a sembrar árboles para reforestación, este, sí, ahorita, por ejemplo, en Pucallpa, se está sembrando plantaciones forestales, pero que no son nativos del lugar, como es el caso del eucalipto. Y nosotros hay plantaciones ya de hasta 10.000, 15.000 hectáreas de eucalipto y no estamos sembrando las especies nativas. Sin embargo, en los fragmentos agropecuarios en donde nosotros planteamos actividades de sistemas silopastoriles, ¿no? Podrían ser importantes eh, para poder introducir árboles eh, y generar una seguridad alimentaria y también la conservación de estos ecosistemas agropecuarios, ¿no? Que son los que mayor existen en Amazonía por la agricultura familiar. Entonces, estas tecnologías de sistemas silvopastoriles o de ganaderías amigables con el ambiente sería una posibilidad de poder eh, sembrar árboles, pero además nos ayudaría a capturar carbono, lo cual podría ser un incentivo para los productores. Gracias. Muchas gracias, doctor Vela. Creo que esa ha sido la última pregunta. Con esta damos por terminada nuestra tercera mesa. Felicitándolos y agradeciendo su participación. Y esperamos volver a encontrarnos probablemente en una próxima reunión de nuestra red peruana de universidades. Están Muchas gracias. preguntando si hay un link de asistencia. Ajá. Sí, lo estaré haciendo llegar en este momento. Sí, sí, lo están pidiendo. Un segundo. Igual todos los ponentes recibirán una constancia también por su participación. Muy agradecidos. Está el link ahí. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Listo. Ya. Muchas gracias a ustedes. Muy Hasta luego. amable. Muchas gracias. Felicitaciones, doctores. A ustedes, Gracias. muy bien. Gracias a todos. Continuemos con las investigaciones. De todas maneras. Que sea un éxito. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.